Como objetivos, hoy vamos a comentar un poquito sobre comprender lo que entendemos por problemas de comportamiento, qué es un problema de comportamiento y qué no es un problema de comportamiento, revisar algunos factores de riesgo y también factores de protección que nos pueden ayudar, ¿verdad? De manera preventiva. Y vamos a revisar algunas intervenciones basadas en evidencia, ¿verdad? Algunas, obviamente que hay, y ustedes van a ver algunas de las diapositivas que hay una gran cantidad de intervenciones, incluso yo ahí les dejo un artículo, por ejemplo, que son como intervenciones para niños, por ejemplo, con autismo que después ustedes con calma pueden revisar, ¿verdad? Pero hoy vamos a analizar un poquito de elementos generales de esas intervenciones, ¿verdad? Y también algunas acciones de manera preventiva, ¿verdad? Que pueden ayudarnos también a los niños en su gestión de emociones. Si bien hoy no vamos a hablar de lo que se refiere, por ejemplo, al suicidio, vean que es interesante de que hay algunos indicadores, ¿verdad? De que algunos niños que puedan empezar con alguna alteración del neurodesarrollo o alteración del comportamiento en la niñez podrían, ¿verdad? Seguir o avanzar a largo plazo algún trastorno de mayor complejidad e incluso el suicidio. 13% de niños y niñas y adolescentes entre los 10 años y los 19 presentan algún trastorno mental diagnosticado. Esto a nivel global, ¿verdad? Según la UNICEF y datos del 2021. Y cada año, alrededor de 46.000 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años se quitan la vida, un niño cada 11 minutos. Entonces, esto también nos hace reflexionar, ¿verdad? De todas aquellas acciones que nosotros podamos realizar como profesionales, como familias, para poder prevenir digamos, en el caso del suicidio, ¿verdad? Que es una ya de los enlaces más duros, ¿verdad? Este, em, y antes de eso también podríamos encontrar otras complicaciones, ¿verdad? Que podemos tener en estos niños y a raíz de ello, pues es muy importante todo el abordaje que realicemos. Los niños con alteraciones del neurodesarrollo son un grupo de niños que tienen mayor predisposición, mayor vulnerabilidad a presentar dificultades conductuales. Recordemos que como lo vemos acá en este gráfico, ¿verdad? Los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Comprenden el trastorno por déficit atencional, el espectro del autismo, la limitación cognitiva, trastornos de comunicación, trastornos motores y de aprendizaje. Pero sabemos que también, ¿verdad? Ellos se pueden entrelazar unos con otros, ¿verdad? Y que podemos tener una repercusión en diferentes dimensiones, ¿verdad? El aspecto emocional, conductual, el aprendizaje, las relaciones sociales. Recordemos que algunos de estos niños tienen compromiso en el aspecto sensorial, por ejemplo, que también eso nos podría generar algún tipo de comportamiento inadecuado en el niño, ¿verdad? Y que ese problema sensorial sea digamos, o el problema conductual sea el reflejo de que algo no anda bien, ¿verdad? En su modulación sensorial. Además de de las alteraciones anteriores, también tenemos un grupo de alteraciones del comportamiento que están dentro del manual de SM5, que son estos otros que se llaman trastornos conductuales y del control de impulsos, ¿verdad? Entonces tenemos chiquitos con un trastorno opositor desafiante, trastornos explosivos intermitentes y ya aquellos niños con lo que se llama conductas disociales, trastornos antisociales, ¿verdad? Que son niños pues que ya tienen mayor conflicto con la ley, conductas o habilidades, lo que se llaman habilidades prosociales reducidas o limitadas, ¿verdad? La limitación en la empatía, en el remordimiento, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayoría de nuestros niños pues no caen en este grupo, ¿verdad? Pero sí, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Al momento de valorar a los niños y de hacer una intervención. Algunas de las características que podemos ver en sí en el comportamiento, ¿verdad? De un niño ya independientemente de un diagnóstico, ¿verdad? Digamos que nos llega un niño con alguna dificultad, ¿verdad? En el comportamiento.
Eh, Hay niños que pueden tener, y según etapas de la edad, ¿verdad? Según el desarrollo del niño, el niño puede, por ejemplo, a la edad de 2 años presentar un berrinche o, ¿verdad? Una rabieta, pero que esa rabieta es pasajera, la mamá lo aborda, si la familia interviene de una manera adecuada, pues posiblemente, esa conducta negativa se va disminuyendo, ¿verdad? Se va, digamos, opacando hasta que ya el niño no la utiliza como una forma de comunicación. Como decía Adelaida, muchos de los comportamientos es una forma de manifestar que algo no anda bien en mí, ¿verdad? Que tengo alguna situación que yo no logro resolver porque no tengo las habilidades suficientes para resolver esa situación en ese momento, ya sea por la edad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a cierta edad nosotros no tenemos por qué tener esa capacidad de resolución a un determinado problema. Entonces vean que las características de un problema ya como tal de comportamiento sería un patrón persistente de conductas disruptivas, desafiantes o inadecuadas para la edad, ¿verdad? O sea, quiere decir que, por ejemplo, un niño de 6 años que con frecuencia se tira al suelo, que se pasa agrediendo, que pasa agrediendo a otros niños, ¿verdad? Ya yo no esperaría que un niño de 6 años se tire al suelo y haga berrinche, ¿verdad? Además, estos comportamientos interfieren y vean qué importante en el funcionamiento social, académico, familiar, ¿verdad? Entonces ahí tiene un impacto, ¿verdad? Ya sea en las habilidades con otros niños, puede ese comportamiento limitar su aprendizaje y también, pues, afectar el entorno familiar. Em, el niño puede tener manifestaciones externalizantes o internalizantes, y ahí recordar, ¿verdad? Que algunas de las manifestaciones externalizantes son como la impulsividad, la hiperactividad, la agresividad hacia otras personas. Y las internalizantes como la ansiedad, lo que se llama la somatización, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, ese niño que tiene alguna situación, ¿verdad? Interna de preocupación o de ansiedad puede manifestarse con múltiples sintomatología como dolor de cabeza, dolor de estómago, o antes de ir a la escuela, ¿verdad? Se enferma y, porque dice que le duele algo, etcétera, ¿verdad? Entonces, o niños muy tímidos también o muy retraídos. No siempre implican un trastorno psiquiátrico y eso es importante. O sea, no quiere decir que todo niño que tenga un trastorno o un problema de comportamiento es que va a terminar con un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Llámese opositor desafiante o el antisocial, ¿verdad? O incluso los problemas de neurodesarrollo. Pueden ser indicadores tempranos de dificultades de neurodesarrollo. Ahí sí, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un niño que se autoagrede, que se muerde, que agrede a otras personas, pero sí, y ya lo vamos viendo con otras dificultades, ya sea en la comunicación o conductas repetitivas, pues podría orientarnos, ¿verdad? A que ese niño tiene alguno de los trastornos del neurodesarrollo que vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver, el niño puede tener una dificultad en el comportamiento, hay un comportamiento difícil, ¿verdad? Pero puede hacer que ese comportamiento sea ocasional, no tiene un impacto tan importante a nivel de su calidad de vida, ¿verdad? Tal vez sí se enoja, pero rápidamente ya vuelve a jugar o el papá logra poner cierto límite o ciertas acciones y el niño responde. Entonces no tiene un impacto tan importante. Caso contrario, el trastorno de conducta, en donde vean que tenemos patrones persistentes y repetitivos de estos comportamientos, ¿verdad? Y que sí implican y tienen un impacto, ¿verdad? En lo que ya mencionamos, un impacto significativo, ya sea en las habilidades sociales, en las relaciones con la familia, en la parte académica, en la parte personal, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí, hay otras tablitas que no se las iba a poner el día de hoy, pero pensé que tal vez iban a ser muy cargadas, pero digamos, hay, por ejemplo, ciertos comportamientos acordes a la edad del niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo yo esperar a ciertas edades, ¿verdad? Entonces, desde los 0 años, 0 meses, ¿verdad? Hasta los 12, 13 años. Entonces, es importante que al momento de valorar, ¿verdad? Ir acordes, ¿verdad? Con la edad del niño para también determinar, ¿verdad? Si se trata también de un problema de comportamiento
comportamiento que va a ser propio de su edad y que va a ser pasajero. Tenemos algunos factores protectores y también tenemos factores de riesgo. Dentro de los factores protectores tenemos lo que corresponde a el aspecto de el afecto seguro, ¿verdad? Aquella familia en donde los cuidadores de ese niño le proporcionan el amor, el cuidado, la necesidad básica de ese niño. Las prácticas parentales positivas, ¿verdad? Recordar que todo lo que tiene que ver con la crianza positiva, una buena comunicación entre la familia. Esto genera un impacto positivo. El ambiente escolar inclusivo, ¿verdad? También se considera como un factor protector, o sea, es aquel niño que si tiene necesidades especiales, ¿verdad? Alguna necesidad diferente a otros niños que se le proporcione, ¿verdad? Lo que ese niño necesita y eso puede incluso reducir, digamos, un comportamiento negativo. Recordemos que hay niños, que también pueden tener una dificultad en el comportamiento por un problema de aprendizaje asociado, ¿verdad? Un niño con una dislexia, un niño que sea muy inatento, distraído, que tenga compromiso en las funciones ejecutivas, ¿verdad? Para organizarse, para poner atención en clase. Todas esas situaciones podrían generar, ¿verdad? Mayor frustración, enojo en ese niño, ¿verdad? Y incrementar un problema de comportamiento. Las habilidades socioemocionales, ¿verdad? La manera en que también la familia regula las emociones de ellos mismos, ¿verdad? Cómo manejan la ansiedad, cómo manejan el estrés, cómo manejan esa regulación emocional en la familia, puede ser un factor protector. El apoyo social y comunitario, ¿verdad? Sabemos que en ocasiones, digamos, las familias que cuentan con apoyo de otros miembros de la familia, sobre todo si tienen, por ejemplo, un niño con alguna discapacidad, esto se puede convertir en un factor protector, ¿verdad? Y obviamente que la identificación e intervención temprana se considera un factor protector. Y acá recalco nuevamente, no necesariamente es el diagnóstico temprano, ¿verdad? Porque recuerden que a veces incluso hay niños que pueden tener algún problema de comportamiento y uno va ya diferenciando, hacer ya el diagnóstico ya específico, ¿verdad? Ya a edades más, ¿verdad? Más tardías, como los 7, 8 años. Entonces, igual dependiendo de cada alteración del neurodesarrollo, pero al menos sí identificar, ¿verdad? Y eso siempre lo hemos ido recalcando en las presentaciones cuando hablamos de neurodesarrollo, de identificar aquellos signos de alerta, ¿verdad? Para poder abordar. También tenemos factores de riesgo, ¿verdad? Factores de riesgo que también pueden más bien, por el contrario, incrementar aquellas problemas del comportamiento, generar cambios a nivel neurológico en el niño que puede deteriorar, ¿verdad? Su neurodesarrollo y incrementar el riesgo a problemas del neurodesarrollo. Acá tenemos la pobreza y la exclusión social, ¿verdad? Recordemos pues esa carencia o el acceso a la educación y no solamente del niño, sino de su familia, ¿verdad? Sabemos que un entorno, digamos, empobrecido, no solo desde el punto de vista económico, sino que también de oportunidades, de alimentación, de educación. De oportunidades laborales también pueden incrementar los problemas del desarrollo y de comportamiento, las experiencias adversas de estos niños, ¿verdad? Si han tenido alguna situación, ¿verdad? Como abuso. Definitivamente la disfunción familiar, ¿verdad? Y ahí no necesariamente se refiere a que si los niños viven solo con la mamá o solo con el papá. Ahí estamos hablando porque puede ser una familia con una mamá nada más o con solo el papá, pero que vivan tranquilos, en paz, en armonía, con valores, ¿verdad? Pero acá cuando sabemos, ¿verdad? Que la presencia de mucho conflicto, de abuso en violencia intrafamiliar, em, abuso de drogas, consumo de alcohol, todo esto puede propiciar problemas de comportamiento en los niños.
Las prácticas de crianza inconsistentes, ¿verdad? En donde tal vez tenemos papás o muy permisivos o muy punitivos, ¿verdad? Entonces sabemos que los extremos son malos, ¿verdad? Y que no nos sirve, ¿verdad? Un padre demasiado autoritario, porque más bien eso genera aversión, ¿verdad? Al niño problemas, y se incrementan los problemas de comportamiento. Eh, y acá les pongo este dibujo porque si bien aquí se habla, ¿verdad?, de prácticas de crianza, definitivamente el abuso de tecnología, ¿verdad?, está afectando y puede generar mayores problemas del desarrollo y del comportamiento. Y acá estamos viendo esta familia, ¿verdad? En donde no hay contacto visual, en donde no hay esa comunicación verbal y física y cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces también esta carencia o comunicaciones inadecuadas dentro de la familia también nos pueden generar los problemas de comportamiento. Y otro punto también es la salud mental de los cuidadores, ¿verdad? Ya sea si tienen como antecedentes familiares el hecho de alguna condición, ¿verdad? Depresión, ansiedad, esquizofrenia o alguna condición de estas, pero también no solamente una patología como tal, sino que factores ambientales, ¿verdad? Pueden generar problemas a nivel de los padres, como el estrés, ¿verdad? Si el exceso de trabajo, dificultad para el cuidado adecuado de los niños. Entonces, todos los factores estresantes, si estos padres no canalizan o no logran autorregularse o no logran gestionar sus propias emociones, ¿verdad? Entonces eso puede repercutir negativamente, ¿verdad? Y eso lo vemos muchas veces, ¿verdad? Los mismos papás que nos dicen es que yo me altero rápidamente, es que yo pierdo la paciencia rápidamente y entonces pues de ahí es, ¿verdad? Es pedirle a un papá que no logra autorregularse, que trate de regular o de ayudarle al niño a regular sus emociones. Entonces muchas veces, ¿verdad? Parte de las recomendaciones es primero nosotros, regulémonos nosotros, aprendamos a calmarnos y a controlarnos para poder ayudar a los niños. Muy bien. Entonces, la detección temprana es muy importante y aquí les voy a hacer un repaso, ¿verdad? De qué son algunos aspectos que a nivel institucional hemos ido realizando. Vamos a ver en la parte final algunas intervenciones, digamos, específicas, pero creo que es importantísimo lo que se hace a nivel, digamos, en el caso a nivel institucional y a nivel interinstitucional para abordar los problemas del comportamiento. Y a manera de resumen, nada más, muchos de ustedes posiblemente, ¿verdad? Bueno, como parte del SAID, forman parte de los equipos, por ejemplo, RISA, y vean qué importante, ¿verdad? Todas las acciones que hemos venido realizando ya desde hace muchos años, con gran fuerza desde el programa de normalización, y vean la diferencia, por ejemplo, antes del año 2016, cómo mucha de la atención estaba centralizada en el Hospital Nacional de Niños o el Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿verdad? En donde se recibía la mayor cantidad de niños del país, ¿verdad? Sin embargo, en el 2018, ¿verdad? Se fue priorizando como una necesidad el neurodesarrollo, ¿verdad? Para tomar acciones dentro de la institución y comienza entonces la consulta de riesgo del desarrollo que ha permitido justamente poder hacer esa detección temprana, ¿verdad? Y no solamente la consulta de riesgo, sino que también se ha venido haciendo trabajo, ¿verdad? Desde el primer nivel, desde los EVAIS, ¿verdad? De manera tal que también los médicos generales puedan, al menos en su corto tiempo, porque tienen apenas como 15 minutos para atender a los niños, por lo menos detectar algunos signos de alerta y poder, derivar al niño si lo requiere a la consulta de riesgo del desarrollo. Pero por lo menos tenemos esas consultas que nos permiten ahondar, ¿verdad? Y entrar un poquito más en detalle en lo que está sucediendo con el niño y la familia para poderles brindar atención. Y de la mano de esto ha sido fundamental todos los manuales y lineamientos que se han ido generando desde la institución, ¿verdad? Y también, por ejemplo, incluso hay un manual que se utiliza junto con el MEP, ¿verdad? De un enfoque, ¿verdad?
centrado en los niños para abordar ciertas condiciones del niño, tanto médicas como del neurodesarrollo. Las capacitaciones como esta que vienen a ser también un insumo, un aporte, ¿verdad? Porque en esto no tenemos la última palabra siempre, siempre hay que estar refrescándonos en conocimiento, hay que leer, hay que ir aprendiendo porque muchas cosas, tanto en medicina, en educación, cambian, ¿verdad? Y tal vez lo que en este momento es aplicable en unos años nos dicen, no, ya esa intervención o ese medicamento resulta que ya no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces hay que mantenerse ahí, actualizado. El trabajo intersectorial es definitivamente importantísimo, y toda esa, ¿verdad? No podríamos, ¿verdad? Abordar los niños si solo lo trabajáramos desde el sistema de salud o desde solo el sistema educativo, ¿verdad? Requiere de esa unión entre todos. Entonces, parte de los apoyos con los que ustedes cuentan y con los que, ¿verdad? Contamos a nivel de las instituciones, bueno, tenemos a nivel de la caja, como les digo, la consulta de riesgo, el desarrollo, los manuales y lineamientos y todo lo que son la dotación de recursos y capacitaciones. Entonces, teniendo en cuenta todos, digamos, estos apoyos, ¿verdad? Eh, Empezamos aquí, por ejemplo, cómo se detecta un niño en la atención temprana, ¿verdad? O si nos llega un niño con una alteración en el comportamiento, sospecha de problema del comportamiento, ¿cómo haríamos para intervenir ese niño, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplito, digamos, de un niño de 4 años sano, quien acude al EVAIS porque a la madre le preocupa su comportamiento en el materno, agrede a otros niños, se frustra con facilidad. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, ciertos comportamientos de agresión, de que se frustra. En el hogar presenta también conductas similares y además al hablar solo une dos palabras y se le dificulta la comunicación con otras personas. Entonces, en este caso, este niño también, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad? Que hay una dificultad en la parte de comunicación, ¿verdad? Eh, ya para la edad de 4 años, yo esperaría que este niño por lo menos construya frases de 4 palabras y ya establezca una conversación con sus familiares, ¿verdad? Con el docente, tal vez con ciertos errores todavía de pronunciación, pero ya establecer una comunicación adecuada. Y este niño apenas está uniendo dos palabras, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un niño sano desde el punto de vista físico, sí está teniendo un problema de comunicación que podría estar asociando, relacionado, ¿verdad? Con el problema de comportamiento. Digamos que asumiría o también, ¿verdad? Que además de su problema de comunicación tenga algunas otras dificultades en en su desarrollo. Entonces, a manera sencilla, digamos, porque no vamos a entrar en mucho detalle, pero digamos, si llega a nivel de Levi's, ¿verdad? Lo que nosotros nos interesa es que en el caso de este niño, este profesional de salud pueda identificar los signos de alerta, ¿verdad? Determinar si ese comportamiento, ¿verdad? Realmente está impactando la calidad de vida de ese niño, la familia, si es un comportamiento muy disruptivo y recurrente, persistente. Y bueno, en el caso de este niño que estamos identificando un problema también de comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener otros pasos, como la intervención temprana, como seguimiento a ese niño y referir según el caso. Y vamos a ver la siguiente diapositiva que está relacionada con esta. En el caso de signos de alerta, también recordar que nosotros contamos con el carnet de desarrollo del niño y de la niña que nos puede orientar. Entonces, para ese médico de Levi's que tal vez tiene 15 minutos, ¿verdad? Que tiene 15 minutos, si la familia nos completa el carnet de manera adecuada, ya esto es una gran ayuda para este profesional, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar que se llene bien el carnet. ¿Por qué? Porque rápidamente yo puedo decir, mira, ok, si este niño, ¿cómo está? ¿Cómo está en la parte motora? ¿Cómo está en la parte de comunicación? ¿Tiene signos para autismo o no? ¿Verdad? Que tiene por lo menos los signos mínimos, ¿verdad? Eh, o si tiene alguna alteración motora. Entonces, esto rápidamente se convierte en una especie de tamizaje y de herramienta sencilla para el médico de Levi's.
¿Ok? Ese profesional también entonces tendría que completar una historia clínica y aquí también si el EVA si el materno nos brinda algún reporte, pues eso es importante, el examen físico. Como les digo, en lo que corresponde a tamizajes, en el EVAIS hay poco tiempo, entonces el carnet y por lo menos detectar de manera temprana los signos de alerta, ya sea para retraso en el lenguaje, para problemas de comportamiento, autismo, ¿verdad? Entonces, según cada caso. Y de la mano, pues yo esperaría o esperaríamos que este profesional pueda brindar un plan de intervención, ¿verdad? Y por eso también, como les digo, dentro de los manuales de comportamiento, nosotros hemos incluido algunos planes de intervención a nivel conductual, sin ser específicamente para psicólogos, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino que por lo menos este profesional pueda ayudarle a esta familia, ¿verdad? A intervenir. Obviamente que si estén en el caso de nuestro niño, si tiene un problema de comunicación, hay que valorar si ese niño ya está recibiendo su terapia de lenguaje, ¿verdad? En su centro educativo, ¿verdad? Y si no, pues proceder a hacer la referencia del caso. Si el niño lo requiere, entonces, y hay criterios, ¿verdad? Como para referir a la consulta de riesgo al desarrollo, ese niño iría a una consulta de riesgo, perdón, del área de salud y, de ser necesario, a la consulta de riesgo de pediatría, ¿verdad? Pero primero pasarían por esa, ¿verdad? Porque están las consultas de riesgo del desarrollo, en donde también ya ahí el profesional va a tener más oportunidad de hacer valoraciones. Entonces, recordemos que si ese niño tiene signo de alarma, ¿verdad? Para comportamiento, entonces, sin signos, digamos, tal vez llegó a la consulta ya de riesgo del desarrollo, perdón, aquí digamos que estamos en el EVAIS y ese niño llegó y en el caso de nuestro niño, digamos que tiene signos de alarma para problemas de comportamiento, ese profesional pues tendría, como les decía, brindar el plan y referencia a la consulta de riesgo. Eh, pero si en ese momento, clínicamente, ese niño no evidencia criterios suficientes como para un problema de comportamiento como tal, ¿verdad? Sino que tal vez es un comportamiento propio de su edad, entonces podría ser que le dé plan de estimulación y dejarle una cita de seguimiento, ¿verdad? No necesariamente tendría que ir a la consulta de riesgo. Posiblemente en el caso de nuestro niño, ¿verdad? Que sí está teniendo conductas un poco más violentas, ¿verdad? Tendríamos que referirlo a la consulta de riesgo pero que se le brinde el plan de intervención. Y acá en las consultas de riesgo, pues sí, ya el profesional podría utilizar otras estrategias, ¿verdad? Ya de revisar la historia clínica, revisar, ver que el examen físico esté completo. Y tenemos algunos instrumentos como este, que es la lista de síntomas pediátricos, que nos puede determinar, vean que es un cuestionario muy corto, ¿verdad? Que nos permite por lo menos ver si hay manifestaciones internalizantes, problemas de atención o externalizantes que nos ayuden también y nos orienten. De la mano de eso, pues el profesional tendrá que hacer alguna valoración de desarrollo para ver si hay alguna otra área comprometida. Y nuevamente este niño también, ¿verdad? Puede hacer que se quede en la consulta de riesgo del desarrollo si con el plan de intervención ha ido mejorando, ¿verdad? Y no necesariamente que vaya donde el pediatra. Si el niño no mejora con las intervenciones, es probable que requiera ya acudir a una consulta de riesgo, ya propiamente de pediatría. Entonces, en este proceso de abordaje del comportamiento hay algunos elementos, ¿verdad? Uno que sí es importante, la buena comunicación con la familia y explicar lo que estamos viendo, ¿verdad? Llámese si estamos viendo ciertos riesgos o sospechas, ¿verdad? De que podría ser dentro del espectro del autismo o que posiblemente ¿verdad? Su problema conductual esté muy asociado al problema de lenguaje y tengamos que intervenir mejor esa parte de comunicación o brindarle herramientas al niño para que se comunique, ya sea, ¿verdad? Con agendas, con dibujos, con señas, ¿verdad? Como para ayudarle un poco más a ese niño. Es importante que si el niño es un poquito más grande, ¿verdad? También explicar qué es lo que está pasando, porque a veces tendemos a señalar, ¿verdad? Entonces que el chiquito es el malcriado, que es insoportable y hay que muchas veces hacerles ver, ¿verdad? Que el problema es esa dificultad
para regular la emoción, para controlar la emoción y que ahí tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Obviamente que si esa persona ya requiriera algún, ese niño, algún medicamento o algo, pues igual, de igual manera, lo ideal es explicarles el por qué se les va a dar la medicación. La parte de la formación de los profesionales es muy importante, ¿verdad? Y recordar también que tanto el diagnóstico clínico de los problemas de comportamiento en los niños, ¿verdad? No dependen de pruebas adicionales, ¿verdad? No requerimos, digamos, de un TAC, de un electroencefalograma o de pruebas tiroideas adicionales, excepto que nosotros clínicamente estemos sospechando algún problema neurológico o algo, ¿verdad? En el cual requerimos de estudios complementarios, ¿verdad? Pero no es que por el hecho de tener un problema, digamos, de comportamiento, ya tengamos que hacer una valoración exhaustiva, ¿verdad? Si neurológicamente el niño está bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? De la mano de toda esa intervención, ¿verdad? Contamos entonces con todos estos protocolos, ¿verdad? Que les van a ser de ayuda y vean que parte de la detección, ¿por qué se los pongo aquí? Porque parte de la detección temprana viene también desde el neonato, ¿verdad? Vean cómo nosotros hemos ido generando herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí nos interesa que si hay un neonato con factores de riesgo a presentar problemas del neurodesarrollo, sea detectado de manera temprana. ¿Verdad? Justamente para no llegar, ¿verdad? A mayores problemas, digamos, si estamos hablando hoy de comportamiento, ¿verdad? Como también, vean, a veces no, ni siquiera tal vez no pensamos que como todos los cuidados centrados en el desarrollo, esto se refiere a intervenciones que se hacen en las unidades de cuidados neonatales, por ejemplo, control de la luz, control del sonido, por ejemplo, respetar las horas de sueño del bebé, fomentar el apego, la lactancia materna, todo eso, vean que todos estos factores se convierten en factores protectores al problema de comportamiento. ¿Verdad? Entonces, todas estas acciones también son medidas de detección, ¿verdad? De abordaje temprano y que nos pueden permitir también detectar de manera temprana alguna alteración. Eh, Siguiendo con los niños con problemas de comportamiento, vean que también hemos ido avanzando en algunos lineamientos como el uso de lineamientos para el uso de medicamentos como Ritalina y Risperidona. Entonces, esta es una de las acciones, ¿verdad?, que tiene evidencia, que es medicina basada en evidencia. Está demostrado, digamos, que la Ritalina y la Risperidona podrían ayudar a algunos niños, ya sea que tengan problemas de conducta severos o problemas de déficit atencional, ¿verdad? Y esos pueden ser prescritos por el pediatra, ¿verdad? O por psiquiatría. Entonces, esta sería una alternativa. Lo ideal es que no llegáramos a utilizar medicamento, ¿verdad? No es la primera elección, la primera línea de acción, y vamos a ver que las primeras líneas de acción siempre van a ser estas, las intervenciones que podamos realizar con las familias, ¿verdad? Ante cualquier medicamento, esto es fundamental, ¿verdad? O sea, si bien nos ayuda montones el medicamento, pero si no trabajamos con la familia, es muy difícil, ¿verdad? Que el medicamento por sí solo vaya a tener un efecto, ¿verdad? El efecto deseado que nosotros queremos en el niño o en la niña. Y entonces recientemente, pues también se realiza este alineamiento de intervenciones grupales con las familias a nivel de la seguridad social para poder a partir del otro año, si Dios quiere, brindar una serie de talleres que son como más sistematizados a nivel nacional, con una serie de temas muy específicos para trabajar niños que tienen problemas de comportamiento. Y ahora vamos a ver cómo, nuevamente, la medicina basada o todas las investigaciones, lo que hay basado en evidencia, recalca la importancia de la intervención familiar, ¿verdad? Como un elemento clave en la mejoría de los niños con problemas del desarrollo. Muy bien. Muchas de las intervenciones basadas en evidencia, tienen su acción principalmente a nivel de los niños, niñas y adolescentes.
a nivel de la familia, ¿verdad? Y pues hay ya otras intervenciones más específicas en los centros educativos y pues, como decía Adelaida, pues también ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ver y de escuchar las intervenciones que se proponen. Dentro de los centros educativos desde el MEP, ¿verdad? Para promover esas, ese abordaje positivo, ¿verdad? De los comportamientos. Entonces, y sin dejar de lado la comunidad, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ver algunas estrategias, ¿verdad? Como les digo, se los puse de primero acá, lo que son los programas de capacitación parental o se llaman parent training, ¿verdad? A nivel de literatura, como les digo, es considerado como el abordaje de primera línea, ¿verdad? Para niños con trastornos del neurodesarrollo, negativistas desafiantes, trastornos por déficit atencional, trastornos de conducta, ¿verdad? Y vean que la participación de los cuidadores es fundamental. Ellos se convierten en el agente activo del cambio conductual, ¿verdad? Nuevamente, si bien es importante en algunos casos que ese niño vaya con la psicóloga, ¿verdad? O reciba una intervención conductual específica para el niño, nuevamente, si nos quedamos solo con una intervención psicológica hacia el niño, no logramos avanzar, ¿verdad? Entonces, esta participación de la familia es fundamental. El énfasis en una relación cálida y positiva, ¿verdad? Entonces, sabemos, como vimos en el factor negativo, ¿verdad? Como la disfunción familiar, o si los papás utilizan castigo físico, ¿verdad? Utilizan abuso, por ejemplo, emocional, ¿verdad? Palabras inadecuadas, vocabulario inadecuado, pues esto nos afecta. Entonces, ¿cómo o sea, la importancia, ¿verdad? De trabajar esas relaciones cálidas y positivas para la regulación del comportamiento, ¿verdad? Y estos programas de capacitación pues buscan ese ajuste familiar, ¿verdad? Y favorecer el funcionamiento pues social, escolar, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de los niños. Entonces, esta es una de las, digamos, modelos. La terapia cognitivo-conductual es una intervención y posiblemente pues alguno o alguna de ustedes tiene pues incluso más experiencia, ¿verdad? Que nosotros en este aspecto, pero digamos que dentro de lo importante, digamos, de esta intervención es de primero que identifica y modifica patrones de pensamiento. ¿Verdad? Vean que ahí no es solamente es el comportamiento, es también el pensamiento. Si yo lo que digo es, yo no sirvo, yo soy un tonto, ¿verdad? Yo soy el malo, entonces lo sigo creyendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa terapia viene a trabajar en la modificación de ese pensamiento y cambiarlo o sustituirlo, ¿verdad? Por un pensamiento más positivo. Como decía Adelaida también, va de la mano con ese cambio de un comportamiento con el cual yo obtengo algo que quiero, pero es un comportamiento inadecuado y cómo sustituirlo por un comportamiento positivo. La intervención conductual cognitiva entonces permite que una vez que nosotros hagamos esa práctica de cambios en los patrones de pensamiento, nos ayuda también a lo que se llama la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Porque muchas veces estos niños, ¿verdad? Pueden tener lo que se llama inflexibilidad. ¿Verdad? O sea, yo quiero esto de esta manera y así es como yo lo quiero. Entonces, si le cambiamos lo que él quiere o no se le da, lo que quiere, pues ahí entra esa dificultad para control de la emoción, porque no tiene la herramienta, esa tiene una inflexibilidad cognitiva. Entonces necesitamos trabajar desde esa raíz. Este modelo, ¿verdad? Se puede utilizar tanto a nivel individual como con las familias también, ¿verdad? Para poder también trabajar de manera conjunta con ellos. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo, digamos, un niño, Juan, de 9 años con una conducta desafiante y pensamiento rígido. Entonces, este niño, digamos, la familia llega a consultar porque refieren que Juan se frustra mucho, se frustra fácilmente cuando pierde en juegos o recibe correcciones. Entonces, cuando él pierde o se enoja, grita, lanza objetos, dice frases como soy un tonto, nunca hago nada bien, ¿verdad?
Entonces, estamos viendo que este niño ya tiene 9 años, ¿verdad? Yo no esperaría, ¿verdad? Que dentro de sus conductas típicas para 9 años tienda a lanzar objetos, a gritar, ¿verdad? Cuando pierde o cuando recibe correcciones. Y vean que acá también estamos entrando en un aspecto de autoestima, ¿verdad? Y de la percepción que tiene de él mismo, ¿verdad? Que también eso lo está afectando, ¿verdad? En justamente en la regulación de esas emociones y de resolver de manera adecuada, ¿verdad? Él se siente incapaz y cuando pierde se siente mal, ¿verdad? Realmente se siente mal. En la escuela también muestra cierta resistencia a seguir instrucciones y discute con los compañeros. Entonces, clínicamente, ¿verdad? Si nosotros, pues, tendríamos que hacer la evaluación inicial, ¿verdad? La historia clínica, en el caso de este niño, bueno, vamos a ponerlo, ¿verdad? Que es hipotético, que es un niño, digamos, sanito. Sí tiene unos padres, un padre con una conducta similar, ¿verdad? Que refiere que en la infancia fue muy parecido. El niño no tiene ningún antecedente como, digamos, de importancia de pequeño, iba con un desarrollo adecuado, sin embargo, sí ha venido presentando, ¿verdad? En incremento cada vez más persistente estas conductas. Y el papá tiende a ser, ¿verdad? Un papá muy punitivo, ¿verdad? Que con frecuencia, pues, si hace las cosas mal, pues lo regañan o utilizan, digamos, de palabras y vocabulario inadecuado, ¿verdad? Hacia él. Y la mamá, por el contrario, es una mamá más permisiva. El examen físico sin alteraciones y académicamente le ha ido bien. Entonces, vamos a ver algunos de los comportamientos que este niño tiene, ¿verdad? Tenemos algunos pensamientos que constantemente el niño trae a sí mismo, ¿verdad? Como si no gano, soy un fracaso, yo no sirvo, soy un tonto, ¿verdad? Los demás están en mi contra. Posiblemente si ese niño tiene esos comportamientos desafiantes con los profesores, ¿verdad? Posiblemente tenga, pues, ¿verdad? Tiende a tener estos comportamientos opositores desafiantes. Y podría ser que desarrolle un trastorno opositor desafiante como tal. Sin embargo, antes del diagnóstico, de un diagnóstico definitivo, pues aquí lo ideal, ¿verdad? También sería y ahí después podrían comentar, ya yo ahorita casi termino, podríamos comentar si tienen comentarios al respecto, pero creo que también me parece que la intervención primero, ¿verdad? A nivel familiar es importante, porque si papá también tenía ese patrón, ¿verdad? Posiblemente no han logrado, ¿verdad? Que ese niño canalice bien sus emociones y ayudarlo a gestionar sus emociones, ¿verdad? Además de que el papá, pues, utiliza mucho el castigo, muy punitivo, ¿verdad? Y entonces, pues también eso fomenta un mayor deterioro de las relaciones entre padre e hijo y un incremento en los problemas del comportamiento. Eh, por otro lado, tiene como una conducta problemática, ¿verdad? Las explosiones de ira, rechazo de normas y autocrítica excesiva. Entonces, algunas de las intervenciones que se podrían hacer es, bueno, cómo ayudarle, ¿verdad?, a reestructurar esas ideas, esos pensamientos, cómo identificar ese pensamiento negativo de no puedo hacerlo y tal vez ayudarle a reemplazar por pensamientos más positivos y realistas, como, bueno, puedo intentarlo otra vez. ¿Verdad? No siempre se gana, pero podemos en la próxima intentarlo, ¿verdad? Y ir aprendiendo que, por ejemplo, en los juegos a veces se gana y a veces se pierde y es parte normal y no quiere decir que es que seamos incapaces, ¿verdad? El uso de tarjetas de pensamientos alternativos ¿verdad? Buscar pensamientos positivos y que el niño tenga una lista de frases positivas que pueda utilizar en ese momento, ¿verdad? Que él siente la frustración. El entrenamiento en autorregulación, ¿verdad? Entonces también utilizar ya sea una escala de enojo o las caritas de emociones como para que él reconozca, que también, por ejemplo, reconozca el nivel de frustración y de enojo que él tiene, ¿verdad? Y enseñarle estrategias de calma. Entonces, posiblemente mucho de esto ustedes ya lo hacen, pero como les digo, son
son acciones que tienen evidencia, ¿verdad? Entonces, y si las hacen, pues estamos en lo correcto, ¿verdad? Que a veces funcionan en unos niños más que otros, es cierto, ¿verdad? Nuevamente, eso depende de las habilidades del desarrollo, de la edad del niño. También depende mucho, por ejemplo, del compromiso de la familia, también en cooperar y en poner en práctica todas estas acciones. El otro aspecto es el refuerzo positivo y economía de fichas, ¿verdad? Que este es como muy común con sistema de puntos para reforzar comportamientos adecuados y el trabajo con los padres, que es fundamental para mejorar esas relaciones sanas, validar las emociones, ¿verdad? Porque recuerden que a veces pasa esto, ¿verdad? Que eso uno le dice al niño, eso no es nada, ¿verdad? No tiene por qué llorar, o qué sé yo, no sé, muchas cosas que se les pueden decir a los niños y entonces no les validamos las emociones. Entonces, esa parte es fundamental y ser el modelo para los niños. Recordar entonces que muchas de estas acciones, ¿verdad?, van justamente de la mano a que ese niño tiene dificultad en resolver un problema que tal vez no tiene las habilidades adecuadas para resolver, no tiene las estrategias adecuadas para resolver ese conflicto y de ahí que como adultos y como profesionales podemos ayudar, ¿verdad?, a que ese niño vaya encontrando formas de solucionar sus situaciones. Recordar también que muchas de las formas en que se manifiesta ese comportamiento, ¿verdad? Es lo que vemos, como dice acá, como la punta del iceberg, es lo que estamos viendo, pero detrás de esto tenemos un montón de factores, ¿verdad? Que a veces no necesariamente quiere decir que el niño tenga un trastorno de comportamiento como tal, pero pueden condicionar, como por ejemplo tan sencillo como el cansancio, el estrés, miedo, digamos, la ansiedad. Es uno de los factores, ¿verdad? Niños muy ansiosos que todavía no distinguen qué es lo que está pasando con ellos, pueden canalizar esa ansiedad como una forma de agresión hacia otras personas, como gritos, pegarle a otras personas, ¿verdad? Entonces también como les digo, no todo lo que es una conducta inadecuada es un trastorno, ¿verdad? Y acá yo agregué, por ejemplo, nuevamente agregué aquí lo que corresponde a aspectos sensoriales que pueden, promover conductas inadecuadas, la limitación en las funciones ejecutivas y adaptativas, ¿verdad? También nos pueden generar problemas de inseguridad en este niño, de baja autoestima, de reducción en esa capacidad de tolerar, ¿verdad? La frustración o el no poder hacer algo. Entonces, como ven, ¿verdad? O sea, muchos de los comportamientos apenas es como la punta, ¿verdad? Y tenemos que ir viendo qué está pasando y para eso, pues también la familia es importante que nos va a brindar toda la información, necesaria, ¿verdad? Y de igual manera, pues si la escuela también nos puede facilitar información, pues también eso es de gran beneficio. Oiga, lo que ahorita si no nada no me la llevo. Otro de los métodos basados en evidencia es Muchas soluciones colaborativas y proactivas. Este es siempre me gusta presentarlo porque es, El bueno, es un culito, mete el, método elaborado por el doctor Ross Green de Estados Unidos. ya sabe cómo, nada más, Y eso es lo vieras único que que es yo sé. interesante porque, bueno, es un modelo que lo que pretende es, como dice acá, ayudar a los padres y cuidadores y a los niños a aprender cómo resolver un problema, pero de manera colaborativa y proactiva, ¿verdad? Facilitan la comunicación, la cuestión y las relaciones familiares. Entonces, vean qué importante una manera colaborativa y a veces se nos olvida, ¿verdad? Dentro de los objetivos de este programa del doctor Ross Green, dice que se identifican las habilidades rezagadas y los problemas no resueltos, ¿verdad? Hay habilidades que ese niño no tiene. No es solamente que no le da la gana poner atención o que no le da la gana hacer caso, sino que hay ciertas dificultades en ese muchacho por X motivo. Priorizar el orden de problemas no resueltos, porque a veces tenemos un montón de problemas con este niño, dificultades, y entonces no sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, que si no hace la tarea, que si no recoge el cuarto, que no llega a la mesa cuando lo estamos llamando.
¿verdad? Que se enoja fácilmente con los compañeros. Entonces ahí tendríamos que priorizar porque es como imposible, ¿verdad? Abarcar todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces priorizar las dificultades de este niño e ir trabajando de una en una, ¿verdad? Porque si no es como muy difícil. Planes de acción. El doctor Ross Green menciona tres posibles, ¿verdad? Que uno es si nosotros resolvemos un problema de manera unilateral, que es la A, en donde yo le digo al niño, bueno, usted tiene que hacer esto, tiene que recoger punto, porque yo digo, yo soy la mamá y usted esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Esa solución no es tan efectiva, ¿verdad? Luego la otra es la C, dejar el problema a un lado, o sea, de ahí, sí, ya estoy agotada y se están peleando, que se agarren del moño y que vean a ver qué hacen y dentro de un rato los separo, ¿verdad? Esa tampoco es una solución y la que él propone, ¿verdad? Es resolver un problema de manera colaborativa. Y ahí a veces como adultos nos cuesta, ¿verdad? Porque como adultos estamos acostumbrados a que de yo soy el adulto y yo soy el que mando, ¿verdad? No quiere decir que estemos perdiendo autoridad, sino que muchas veces escuchando al adolescente o escuchando al niño podemos resolver cosas, ¿verdad? Cosas a veces que son sencillas, ¿verdad? Entonces, sí es importante esa escucha, ¿verdad? Entonces, en el plan B, él lo que dice fundamentalmente es, uno, que tenemos que tener empatía, ¿ok? No es solamente reclamarle a ese niño, enojarnos con ese niño, es sentarnos y decirle, ok, bueno. Ok, yo sé que estás enojado, que cada vez que pierdes estás enojado, ¿verdad? Que cada vez que pierdes en el juego te enojas y tiras las cosas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema de si pierdes? ¿Verdad? Ok, entonces el niño va a decir, bueno, sí, es que no me gusta que otras personas ganen, ¿verdad? Bueno, ok, pero eso no siempre puede pasar, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscar una solución, ¿verdad? Para que puedas jugar siempre con otros niños y aquí en la casa, porque y cada vez que jugamos vas a tirar todos los, ¿verdad? Las fichas y vas a tirar todo el juego, pues simplemente no vamos a poder volver a jugar. Y te gusta jugar, ¿verdad? Entonces, ahí primero tratemos de ser empáticos, luego escuchar para que ese niño diga qué es lo que le molesta, qué le afecta, y con base en eso tratar de buscar o como dice ahí, una invitación a colaborar. ¿Qué solución podríamos dar de manera en que podamos seguir jugando, podamos seguir usando este juego, pero que si perdemos no vamos a tirar las cosas? Entonces, en ese caso, estamos tratando de escuchar al niño y no solamente imponer nosotros y decirle, si usted tira una vez más esto, se acabó y se guarda, ¿verdad? Claro, lo hacemos. El niño entró el berrinche y ya está, ¿verdad? Pero si tratamos de invitar a ese niño a que ponga soluciones, eso se llama ayudarle a resolver, a que él adquiera esa capacidad de resolver problemas. Porque cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en la calle, tenemos que buscar por nuestra manera la solución a un problema y no siempre vamos a estar como papás ahí, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, digamos, esta página tiene mucha información, hay videos, hay material, ustedes pueden accesar, hay la mayoría, bueno, todo está en inglés, pero hay webinarios que lo dan gratis y otros que sí son, digamos, que tienen un costo, pero es bastante interesante cómo ellos lo utilizan, este método, y lo han utilizado en centros educativos donde tienen poblaciones de estudiantes muy, muy antisociales, ¿verdad? En donde generalmente en Estados Unidos lo que hacen es que los arrestan y se los llevan y han visto que el estar arrestando a los estudiantes no genera un impacto positivo. Entonces, mucho de llegar a esta solución, ¿verdad? Ha tenido efectividad. Dentro de lo, dice acá que para que se logre un objetivo, digamos, esta colaboración, la solución que planteemos debe ser una solución realista, ¿verdad? No es como que yo le diga, como que el niño diga, bueno, entonces, ok, si yo juego y no me enojo, entonces todos los viernes me van a llevar a McDonald's, ¿verdad? Y tal vez de no, eso no es realista para los papás. Entonces, tenemos que buscar algo que sea realista, que ambas partes puedan cumplir y que sea satisfactoria para los dos, ¿verdad? Esto es como un acuerdo de paz, ¿verdad? No es tan fácil, pero no es imposible.
Yo lo he puesto en práctica con en algunos temas específicos, por ejemplo, niños con autismo, niños con algún problema de aprendizaje, y trato de sentarme con la familia y me ha funcionado, porque muchas veces parece mentira, el niño da la respuesta, ¿verdad? Entonces es interesante ponerlo en práctica. Ellos utilizan este organigrama, creo que lo iban a cambiar, habría que revisar si está nuevo, pero aquí, digamos, se trata de poner digamos, la preocupación de la familia, identificar, como les decía, la dificultad del niño y tratar de tener una solución. Y ellos hacen una lista de habilidades rezagadas que podríamos revisar con la familia. Muy bien, ahí les dejo el enlace de esa página y si no lo buscan así como CP, Soluciones Proactivas y Colaborativas, CPC, SPC, perdón. Muy bien. Luego acá, no vamos a entrar en mucho detalle, pero en este artículo del 2020 mencionan una serie de intervenciones, ¿verdad? Que son también prácticas basadas en evidencia, sobre todo para niños con dentro del espectro del autismo, pero que muchas veces también pueden funcionar para niños y que lo hemos venido mencionando. Por ejemplo, una de ellas, intervenciones basadas en antecedentes, ¿verdad? Y esto se utiliza mucho, ¿verdad? En los planes conductuales, en donde sí tratamos de promover o identificar qué factores, ¿verdad? Generan o desencadenan el comportamiento, ¿verdad? Para tratar de actuar antes de que venga el comportamiento, ¿verdad? Si es con rutinas, ¿verdad? Que el niño necesita, que si necesita una anticipación a determinada actividad, ¿verdad? A un cambio, para evitar un comportamiento disruptivo. Sistemas alternativos de comunicación, ¿verdad? Todo lo que puede ayudarnos a mejorar comunicación, pues ayuda también en comportamiento. Este, mm, Dice intervención conductual asociativa, ¿verdad? Entonces también nuevamente es tratar de asociar, ¿verdad? ¿Qué factores pueden estar precipitando el comportamiento para actuar ahí? Vean que son un montón, ¿verdad? No, nada más, ya después, si ustedes tienen interés, pues podrían revisar el artículo, ¿verdad? Pero algunos otros, como evaluación de funcional del comportamiento, ¿verdad? Como decía Adelaida, ¿verdad? ¿Cuál es la función que está teniendo ese comportamiento en el niño, ¿verdad? Si es que cuando quiere comida comienza a gritar y a patalear, ¿verdad? O si es que lo que quiere es un juguete y entonces siempre va a tener ese comportamiento negativo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué y cuál es el propósito de ese comportamiento en el niño y cómo podríamos tratar, ¿verdad? De sustituir ese comportamiento negativo por uno positivo. Nuevamente también la comunicación funcional, ¿verdad? ¿Cómo se está comunicando el niño y para qué? Bueno, algunas otras. Intervención naturalista, se refiere a un conjunto de técnicas y estrategias integradas, dice, actividades y rutinas en las que la persona participa de forma natural y que se dirigen a promover, apoyar y estimular la propuesta en práctica de las habilidades y comportamientos objetivos. Digamos, se utiliza, por ejemplo, mucho en autismo, digamos, qué sé yo, si el niño, por ejemplo, está jugando con carritos, entonces, y tal vez está alineando los carritos y poniéndolos en fila y solo los pone en fila y no tiene juego funcional. Entonces, por ejemplo, como yo en ese entorno natural del niño llego y trato de integrarme a ese juego. No es que le voy a destruir la fila, pero puedo intentar, ¿verdad? Mover un poquito el carrito y hacer otro tipo de fila o una curvita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder trabajar dentro de ese entorno del niño? Y las intervenciones, como les menciono, ¿verdad? Sigue siendo algo importante, las intervenciones basadas con implementación en la familia. Bueno, aquí hay más. Entonces, bueno, como algunos mensajes, las intervenciones basadas a manera, digamos, de esta parte, las intervenciones basadas en evidencia, ¿verdad? Son alternativas, son comprobadas, funcionan, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esa eficacia depende de otros elementos, ¿verdad? Nuevamente, como las habilidades del desarrollo del niño
sea, puede ser que para un niño esa instrucción que yo le estoy dando, ese cambio en el comportamiento positivo, tal vez no lo comprende, no lo interioriza, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptar a veces, ¿verdad? La intervención que estamos haciendo y también es importante el contexto familiar, ¿verdad? El apoyo familiar y el deseo de cambio, tal vez, y que si tenemos que hacer cambios, digamos, el deseo de cambio que tenga la familia, y el deseo de colaborar, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que por más que a veces lo hacemos, ¿verdad? Intentamos ayudar a la familia, a veces cuesta mucho, ¿verdad? Y de ahí no ponen de su parte y entonces hay más complejidad al momento de trabajar con los niños. Algunas acciones preventivas, ¿verdad? Todo este trabajo con la familia, ¿verdad? Es fundamental, pero ¿qué cosas podemos promover en la familia? Hay tres dimensiones. La dimensión conceptual, que se refiere a cómo satisfacer las necesidades del niño, pero adaptando la situación, ¿verdad? Poniéndonos también en los zapatos de ese niño, ¿verdad? Y no solamente como padres, ¿verdad? Asumir un rol estricto, sino que también adaptarnos a esa necesidad, ¿verdad? Del niño. La interacción. ¿Cómo promover esa interacción positiva entre padres y niños, ¿verdad? Mediante diferentes estrategias. Y la forma de comunicarnos es muy importante, ¿verdad? Y lo vemos acá, en algunos estudios se ha visto que esa interacción entre padres e hijos es muy importante, pero que tiene que ser, para que sea efectiva, que tenga buena receptividad y atención, ¿verdad? Como este padre, ya sea un niño de 2 añitos hasta un niño de 6, 7, 8 años, tenemos que empezar por esta capacidad de ser receptivos, de poner atención en el momento en que el niño nos viene a buscar, pues tal vez a veces puede ser que estemos en el trabajo o puede ser que estemos cocinando. Bueno, hay momentos y también es parte de cómo educarlos a ellos, ¿verdad? De que tal vez en ese momento no puedo poner atención, pero que ya ahorita me termina la reunión y puedo conectarme. Entonces, es parte también de enseñarles a la espera, ¿verdad? No es como que todo lo vamos a hacer en el momento en que ellos vienen, pero es parte de la formación que hay que darles. Pero sí en el momento de estar con nuestros niños o con el adolescente, ser receptivo y estar atentos, ¿verdad? O sea, empezando desde el contacto visual, el gesto facial de nosotros y no estar con un celular en la mano mientras que el jovencito o el niño está hablando con nosotros. Es parte muy importante de la interacción. El entorno familiar lingüísticamente rico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo promover en la familia, ¿verdad? Un lenguaje adecuado, ¿verdad? En donde no se utilicen ofensas, ni gritos, ¿verdad? Ni palabras inadecuadas, ¿verdad? Que vayan a afectar esa relación y la interacción, ¿verdad? Y terminamos siendo malos ejemplos de ellos y malos modelos. Lo otro es las relaciones amorosas, definitivamente, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Una relación afectiva en la familia va a reducir los problemas de comportamiento y el ambiente es sano y positivo. Las rutinas familiares también fomentan neurodesarrollos adecuados y pueden ayudarnos en el comportamiento. Y ahí estamos hablando no solamente de rutinas específicas como que, ¿verdad? Nos tenemos que lavar los dientes a cierta hora y que tenemos que hacer las tareas a cierta hora. No, son una serie también de rutinas que promueven digamos, esa interacción entre la familia, ¿verdad? Entonces, desde rutinas de lectura, rutinas de juego, de salir a un parque, de compartir, ¿verdad? Y a veces esto lo vemos muy limitado en muchas de nuestras familias, ¿verdad? Que a veces ya no tienen ni tiempo para ir a un parque, ¿verdad? Y entonces solo o van al centro comercial y ese es el paseo, ¿verdad? Del fin de semana, ir a un mall y ver tiendas, pero no hay esa interacción con la familia, ¿verdad? Desde participar en la mesa, ¿verdad? Ya sea en el desayuno o en almuerzo, en la cena, por mínimo
mínimo un tiempo de comida. Se dice en algunos estudios que es importante para mejorar y promover relaciones sociales adecuadas, mejoría de comportamiento y de la relación familiar y obviamente pues que rutina ya propiamente con las actividades del niño, ¿verdad? Entonces, estos componentes son fundamentales, ¿verdad? Para mejorar ese comportamiento del niño. Y y también, ¿verdad? Aquí este mensajito es muy importante, ¿verdad? Porque también no solamente es la cantidad de esa información que nosotros le demos, sino que también la calidad de la interacción, ¿verdad? Entonces vean cómo esta mamá está jugando con el niño, pero está teniendo su contacto visual, tiene su sonrisa social, está poniéndole atención al niño, ¿verdad? A diferencia de si los sentamos a jugar a la par de nosotros y nosotros estamos o con el periódico, o estamos viendo el televisor, ¿verdad? Y el niño está a la par de nosotros. Y nosotros decimos, de si está a la par mía, estoy interactuando. No, pero no es interacción, ¿verdad? Entonces la calidad es muy importante y la cantidad. El otro punto también esa era la dimensión de lo que tiene que ver también tanto con la parte de adaptación del contenido, ¿verdad? Como la forma de comunicarnos. Esto aplica para una serie de, digamos, para todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo en general, pero nuevamente este es un programa, ¿verdad? En donde se fomenta, ¿verdad? Esa capacidad de conversar, de entendernos con los niños, ¿verdad? De utilizar la observación del niño, ¿verdad? Si el niño está reaccionando, si el niño está enojado, observemos qué fue lo que pasó antes, cuál es el gesto, si es un gesto de dolor, si es un gesto de enojo, de frustración en ocasiones aguardar un poquito para ver cuál es, ¿verdad? A ver, ayudarle, pero no es inmediatamente gritarle o inmediatamente sentarlo a tiempo fuera, no, ok, esperemos un poquitito, ¿verdad? A ver, respiremos o utilicemos algún ejercicio de calma, ¿verdad? Y luego escuchar, ¿verdad? Escuchar al niño, ¿verdad? Para ver cuál es el problema, cuál es la dificultad que tiene y ver si nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarle a resolverlo? Otras intervenciones centradas en el niño, fomentar el autocontrol, ¿verdad? O sea, ayudar al niño a identificar y controlar sus emociones, ¿verdad? Y eso, pues hay diferentes formas de hacerlo, desde las, ¿verdad? Que el monstruo de colores, el uso de emoción, de caritas de emociones, identificar las fortalezas y habilidades. Y aquí es muy importante fomentar lo que se llaman actividades prosociales. Sabemos de que a veces muchos niños, bueno, tanto ya sea por la parte económica, por falta de tiempo, por limitación en el acceso a espacios seguros, ¿verdad? No se promueven en los aspectos como el deporte, la música o el arte, ¿verdad? Entonces, si no tenemos espacios muy a la mano, pues también cómo ayudarle a las familias a promover algún tipo de actividad, tal vez dentro de la casa, ¿verdad? Cantar o pintar o hacer alguna actividad física, ya sea caminar, brincar suiza, o sea, ¿verdad? Buscar alguna forma también. Y si hay vecinitos cerca o primitos, pues también fomentar esas acciones. Las habilidades sociales, ¿verdad? Recordemos que también muchos de nuestros niños con problemas del neurodesarrollo pueden tener dificultad en habilidades sociales, ¿verdad? Para relacionarse. Esto nos puede llevar a ansiedad, a frustración, a enojo y también se podría traducir en un problema conductual. Entonces, hay métodos como el método Pierce. Bueno, ese es un método más a nivel privado que, bueno, en Costa Rica sí hay algunos profesionales que lo dan, pero es un método digamos, en donde se trabaja con el jovencito, con el niño, esas habilidades de cómo reconocer, por ejemplo, malas compañías, buenas compañías, que reconocer el bullying, cómo iniciar una conversación, cómo salirse de la conversación, y también algunos de los profesionales trabajan de la mano con las familias, ¿verdad? Entonces es un método también que tiene evidencia, ¿verdad? Científica de que funciona en el mejoramiento de las habilidades sociales y por ende también en comportamiento. Promover la actividad física, ¿verdad? Que pues también nos ayuda a la regulación emocional. Muy bien. Ya casi para terminar, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en detalle porque esto ya es como un capítulo completo, pero también tiene evidencia científica el abordaje farmacológico
Nada más recordar que los medicamentos, bueno, existen diferentes tipos de medicamentos, ¿verdad? Si es para mejorar atención, concentración, pues están los estimulantes como la Ritalina, ¿verdad? Lo que se llama el metilfenidato. Si tenemos conductas agresivas, autolesivas, pues los antipsicóticos como la risperidona. Si tenemos trastornos de ansiedad, pues los ansiolíticos como la sertralina, fluoxetina. Entonces, hay una serie de grupos y no todo medicamento es para todo niño, ¿verdad? Entonces, si es a manera general, recordar que muchos de, bueno, estos medicamentos tienen un sustento, ¿verdad? Hay evidencia de que sí funcionan. Sin embargo, para medicar tenemos que estar muy claros cuál es el objetivo, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a usar? Si es para bajar conductas agresivas hacia otras personas, o si es el niño se golpea a sí mismo, entonces queremos disminuir esos golpes hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces también puede ser una alternativa o mejorar funciones ejecutivas, o sea, etcétera. Siempre es importante como profesionales tener los objetivos claros para poder saber si realmente tiene un impacto positivo el medicamento. También tener presente los efectos secundarios, ¿verdad? Porque todos los medicamentos dan efectos secundarios. Entonces es importante conversar con la familia, ¿verdad? Y recordarle, bueno, tenemos estos y estos efectos, no le dan siempre a todas las personas, ¿verdad? Hay algunos niños que sí, otros que no. Uno no puede adivinar, ¿verdad? A cuál persona le va a dar el efecto secundario o cuál no. Y a mí me ha pasado que he tenido que suspender X medicamentos en los niños porque tienen algunos efectos secundarios y pues que necesitamos eliminar. Entonces, eso es importante. Las dosis varían también. Entonces, usualmente iniciamos con dosis más bajas y pues cada profesional, pues para eso tenemos los lineamientos, ¿verdad? Que nos ayudan un poco como a orientarnos en cuanto a las dosis. Em, y pues que también algunos de estos efectos secundarios a veces también nos limitan. Por ejemplo, yo he tenido niños que tienen un peso bajísimo, bajísimo, ¿verdad? Y no, de si les doy Ritalina, ¿verdad? Generalmente bajan más el apetito, entonces a veces hay que balancear, ¿verdad? El riesgo-beneficio, ¿verdad? Si lo quiero adelgazar más, ¿verdad? O quiero mejorar el comportamiento. O sea, a veces hay, como dicen, que jugar con todos estos elementos para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Este, un aspecto que yo les digo siempre a los papás es informar a los docentes, ¿verdad? Cuando están tomando un medicamento, porque a veces pasa que, digamos, los papás me dicen, es que yo no quiero decirle al docente, porque ellos lo que quieren es que yo lo medique para que esté quedito el chiquito ¿verdad? Para que esté quedito y no se mueva en el aula. Entonces, generalmente yo les digo, bueno, si vamos a ver, el medicamento no solamente para tenerlo quieto, puede ayudarle en las funciones ejecutivas, en organizarse, etcétera. Entonces, ahí ya el papá como que baja un poquito, pero sí yo siempre les digo, informen al docente de que está recibiendo medicamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí necesitamos que también el docente sepa si el niño incrementó el dolor de estómago, si tiene dolor de cabeza, si está vomitando, qué es lo que está pasando y para que informe a la familia, ¿verdad? Entonces, es como siempre mi recomendación a la familia, que pues en realidad no hay que callar las cosas, ¿verdad? Y tratar de tener más bien una buena comunicación entre los profesionales. Y esto nada más se los traigo a manera es interesante, ¿verdad? Cómo la medicina, como les digo, hay cosas que en algún momento funcionan y otras que no, y es interesante cómo se han venido haciendo estudios de farmacogenética en donde vemos que hay grupos, por ejemplo, este grupo azul son lo que se llaman metabolizadores normales, son personas que si la mayoría de los medicamentos los metabolizan al tiempo que dice el medicamento, ¿verdad? El prospecto, pero hay otras personas que lo metabolizan muy lento, entonces el medicamento se queda más tiempo en el cuerpo y otros por el contrario se lo toman y rapidito pierden el efecto. Entonces, si ustedes aplican esto, digamos, uno tal vez sin saber esto, uno lo ve en la práctica clínica. Como yo tengo niños que, por ejemplo, la mamá me dice, con media Ritalina le va bien las 4 horas, y otra mamá que me dice, o sea, yo le doy una en la mañana y ya a las 3 horas tengo que darle la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es justamente eso, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va en algún momento la medicina, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial, cómo nos van a ir diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es el medicamento mejor, metabolizado por nuestro cuerpo?
¿verdad? Entonces, pues sí, es interesante y por eso es que vemos que algunas personas tienen más efectos secundarios, otros tienen menos efectos secundarios, otros responden muy bien al medicamento y otros no responden bien, ¿verdad? Entonces, también en esto, al igual que todas las estrategias basadas en evidencia, no siempre, ¿verdad? Vamos a ver la misma respuesta en las personas, ¿verdad? Hay que individualizar y hay que ir viendo qué funciona y qué estrategia, ¿verdad? Qué funciona y qué no funciona. Bueno, ya para terminar, algunos mensajitos, digamos, abordar los problemas del comportamiento en la infancia, no es solo aplicar una sola acción, ¿verdad? Ya vemos, eso es un conjunto de acciones y no es solamente de una persona, ¿verdad? Requerimos el apoyo desde la escuela, desde el hogar, ¿verdad? El profesional en salud, que todas estas intervenciones basadas en evidencia, sí tienen, ¿verdad? Un respaldo sólido, pero que también tenemos muchas veces que adaptarlo, ¿verdad? Al neurodesarrollo del niño, a la realidad de la familia también, ¿verdad? Este, mm, Incluso también a veces lo que se llama competencia cultural, ¿verdad? Entonces, habrán familias de diferentes descendencias que tendrán sus creencias diferentes, entonces también a veces hay que respetar, o si son poblaciones indígenas también. Un enfoque centrado en el niño y la familia, ¿verdad? Como les digo, respetando también a la familia, ¿verdad? Este, mm, Va a tener mejor, digamos, beneficio que si nosotros como profesionales imponemos las cosas, ¿verdad? A nuestra manera, ¿verdad? Nosotros somos, como decir, voceros, nosotros aportamos la evidencia, ¿verdad? Pero pues al final, ¿verdad? Es un conjunto, digamos, de decisiones que se deben hacer con la familia.